Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar en la Fundación Taylor, aquí en París, una exposición dedicada al arte contemporáneo peruano, en la que podemos contemplar, entre otros, el trabajo de Gino Ceccarelli, uno de los más destacados representantes del arte amazónico. Este jueves se va a realizar una performance en esta Fundación Taylor, pintando un cuadro de gran tamaño, 3 metros de largo, todo el día ante la vista del público. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trabajo como artista, tenemos con nosotros a Gino Ceccarelli. Buenas tardes, Gino. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, con todo gusto. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1960 en la Amazonía peruana, en un pueblo que he leído quizás ya no existe, ¿es cierto eso? Sí, se lo lleva el río a cada rato, pero bueno, es un pueblo que está en Brasil, en realidad, en la frontera con Perú, que mi padre pues trabajaba por ahí en esa época, tenía un aserradero y nada, y entonces es un pueblo que aparece y desaparece a cada rato, lo vuelven a fundar y bueno, ahora está ahí y luego ya me crié en Iquitos, en la Amazonía peruana. Cuéntanos cómo fue la infancia de ese pequeño Gino. Muy lindo, porque vivía un mundo casi de fantasía, ¿no? Mi padre tenía un restaurante italiano allá que era, se comía muy bien, pero mi madre amazónica, ¿no? Entonces había una mezcla de culturas ahí, mis amigos no entendían por qué mi padre nos daba vino, por ejemplo, a los niños, y comíamos tanta pasta, pero por el lado amazónico sí también fue muy fuerte, ¿no? Por parte de mi madre, porque son culturas muy fuertes, muy arraigadas, y no solamente por la comida, sino por las costumbres, los hábitos y sobre todo que se vive un mundo mágico, ¿no? Es decir, si uno levanta la piel de la ciudad, como Iquitos, entonces está lleno de un magma de energía, hay cientos o quizás miles de chamanes, de curanderos, de sobadoras, de gente que se dedica a este mundo mágico, y la gente cree, van hasta los militares, los alcaldes, todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Entonces es una ciudad mágica todavía, y como no hay carretera para llegar a esa ciudad, solamente se llega por avión o por barco, desde Lima son 5 días, entonces mantiene ese aislamiento, le ha permitido que conserve esa identidad mágica, ¿no? Gino Ceccarelli, me contabas que quizás tu inclinación por el arte viene de tu padre italiano, cuna del arte. Sí, yo pienso que sí, por un lado, porque para él no fue ningún problema cuando yo comencé a dibujar bastante, al contrario, cuando yo tenía 9 años y me inscribí en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos, quizá era porque pintarrajeaba mucho las paredes, pero para él era natural tener un artista en la familia y claro, mi madre más preocupada porque, bueno, ¿de qué va a vivir, no? Entonces, pero mi padre no, siempre me apoyó y no tuve ningún problema con eso. ¿Había libros de arte en tu casa? Sí, habría libros. Yo comencé muy niño a copiar. Tenía mucha facilidad. Yo recuerdo en la primaria, tenía 8 años, yo ya hacía retratos a los compañeros de clase y a los profesores cuando me ponían mala nota. En tu pintura encontramos mitología amazónica. Me decías que tu abuela materna, te Sí, contaba ella esas influyó mucho historias. porque mi abuela nos contaba estas historias antes como 50 cuentos, pero en realidad eran historias terribles, ¿no? De fantasmas, de aparecidos, de duendes, de personajes que se convertían pues en monstruos, como estas centauras que tienen por incesto, por tener relaciones con curas, decían que se convertían en mitad caballo, mitad mujer. Y en historias terribles, y con eso nos dormíamos. Pero eso desarrolló mi imaginación a tal punto de que ya muy joven empecé a ilustrar estas cosas, porque algunos se imaginaban, pero entonces yo les ponía en evidencia, entonces... Y me gustó, y descubrí que era un mundo infinito de historias, de cuentos, de mitos, de leyendas, ¿no? Y que había mucha variedad también, y que cambiaba mucho de acuerdo al río, de acuerdo a la región, porque la Amazonía en Perú, no sé si saben, es el 62% del territorio nacional, pero se le conoce al Perú como un país andino, pues que la mayor parte de la población está en la costa y en la sierra, ¿no? Esas terribles historias ya las cuenta Walt Disney en el siglo XX, ¿no? Sí, claro. Y hay muchas historias que han recibido influencia española y occidental, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una versión de los niños que se convierten en aves, tristeza bueno, es una versión de Hansel y Gretel, ¿no? Tropicalizada, si quieres. O de esta runamula, que es en quechua runa es gente y mula es el animal, mujeres que se convierten en centauros, pero si no llegaban los españoles no conocíamos el caballo. Y esta historia te lo cuentan en pueblos remotos, perdidos en los ríos, te hablan y que nunca han visto un caballo, pero te hablan de este personaje, ¿no? Y eso sí, ha habido influencias. Pero hay muchos mitos también que son bastante ciertos, ¿sabes? Yo tengo que creer en el mito para poder pintar bien, para que los cuadros salgan bien.
Pero aparte también hay un elemento poderoso en la Amazonía que influye mucho en esto, que es el ayahuasca. No sé si escuchaste hablar, que es una liana que tiene unos poderes que sacan el jugo de esa liana, y la preparan y es un alucinógeno muy poderoso. Más bien dicen que es un visionógeno, ¿no? Y es una cosa muy antigua que tiene 3000 años, porque la preparación es muy complicada. Y eso utilizan los chamanes para curar, para limpiar, para ver el futuro, ver el pasado, ver todo, ¿no? Entonces, y es un elemento muy poderoso en la cultura amazónica. ¿Has llegado a pintar bajo la influencia de He la tomado ayahuasca? varias veces, pero, ¿cómo te podría definir? Es 50 sesiones de psicoanálisis de un solo golpe, imagínate. Y, y sí, sí he tomado, pero bajo la influencia no. Yo no creo que haya artistas que pinten ni drogados, ni borrachos, o sea, son antes o después de pintar, ¿no? Pueden tomar o tomar alguna droga, pero no, mientras el momento de lucidez uno necesita volar con los cinco sentidos. Hablando de drogas, vas a vivir 15 años aquí en París. Es una droga París para un artista. Sí, 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 yo pensé venir por unos años, porque en la época que yo vine estaba el fenómeno del Sendero Luminoso en Perú, había guerrilla, había un entrampamiento, una crisis muy fuerte, entonces yo necesitaba respirar. Y yo ya había conocido París y me casé y me vine rápidamente, primero a Barcelona, estuve 3 años y luego París y me fui quedando, nacieron mis hijos y bueno, ahora están grandes. Pero un momento regresé, tuve que regresar porque, bueno, las cosas estaban mejor, ya se había aclarado y necesitaba retomar un poco, investigar más el tema de los mitos, ¿no? El clima de la región parisina no es precisamente amazónico. No, no, quizá por eso que casi prácticamente todos los cuadros que pinté en mi residencia parisina a los 15 años, siempre ha estado la Amazonía presente, ¿no? En todos los duendes. He llegado a pintar calle de París, lugares, monumentos, pero siempre metí un duende, una sirena, algo que me lleve a la Amazonía, pero eso está en mí, ya está en mi ADN, ¿no? De vuelta a Perú, vas a ser director del Instituto Nacional de Cultura de Loreto, Fui director. una región de la Amazonía Sí, es peruana. el departamento más grande, ¿no? Con poco presupuesto, cuando yo regresé me di cuenta que las cosas estaban mal, había casi nada de galerías, había poco incentivo para el arte, para la cultura, estaba descuidado todo, entonces... Y me involucré, me nombraron por unos meses y me quedé 4 años. Pero fue un trabajo bastante interesante porque había que cambiar un poco el chip, ¿no? No solamente de la gente, sino con respecto a la cultura, sino de las autoridades, que no entendían la importancia de la cultura en sus pueblos, porque como es una ciudad, como te dice, tiene medio millón de habitantes, ¿no? Pero está bastante aislada, entonces mucha fiesta, mucho baile, mucha cerveza, mucha diversión, porque hay gente muy divertida, muy alegre, porque precisamente el amazónico no ha tenido, a diferencia del andino peruano, que han estado 4 siglos pisoteados, entonces ellos no han tenido, salvo la época del caucho, que las correrías que duró 20 años, pero no hay gente, es de muy fácil, muy alegre, te mira a los ojos, se sonríe, todos son amigos, todo pasa bien y nada. ¿Son conscientes de que es una región amenazada? Sí, 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 bastante. Pero la población puede muy poco hacer, pero lo que me alegra es que la conciencia sobre la Amazonía es muy fuerte también fuera del Perú, fuera de América Latina, ¿no? Y he conocido aquí en Francia y en España y en todos lados gente que está muy preocupada y que saben mucho del tema, ¿no? No, no es un mito eso de que es el pulmón del planeta. No, no es un mito, es cierto, pero además de eso, que es un poco lo que yo me dedico, ¿no? Porque mis cuadros yo no pinto paisajes, yo pinto el mundo mágico, la cosmogonía del hombre amazónico. Me interesa rescatar esas vivencias, esas culturas poderosas que existen, que tendrán 10.000 años, y es mostrar que hay gente también que vive en la Amazonía, que no solamente es petróleo, es madera, es paisaje, son ríos, sino hay gente que vive, que sufre, que tiene un mundo interior valiosísimo, riquísimo, que no debemos perder, que nos pueden alimentar mucho. Ya recién están aceptando que hay miles y miles de plantas que nos pueden ayudar en la medicina y muchas cosas más, ¿no? Hay muchas cosas, sobre todo me interesa la parte humana a mí, ¿no? En mi obra y en mi discurso en general. En tu obra utilizas, como nos decías, mitos de las historias amazónicas, pero también de la mitología griega o clásica Sí, y sí, sí. hasta cristiana, de ahí hay Sí, sí, Cristos. sí, sí hay Cristos, la gente es muy, muy católica, muy cristiana, la presencia de la iglesia ha sido muy fuerte. Ahora cada vez menos, ¿no? Pero sí, pero hay un sincretismo bastante extraño entre gente que, por ejemplo, va a misa todos los días, son sindicalistas comunistas, creen en todas las historias y mitos por haber, en leyendas, en todo. Entonces, sí hay un sincretismo muy extraño que se da. Quizás esa es la riqueza cultural que tiene la Amazonía, ¿no?
Gino, volviendo a la exposición que acaba de Así. inaugurarse en la Fundación Taylor, ¿qué significa para ti como artista peruano participar en esta muestra de arte contemporáneo? Bueno, para mí es muy importante un poco mostrar y agradezco a la Fundación Taylor y a la organizadora que es Malena Santillana, que es una paisana de Iquitos también, que hace mucho tiempo se ha involucrado en hacer comparar en comparaisons en Lima, o sea, son dos ediciones de exposiciones muy grandes. Y esa exposición significa de que podamos un grupo de artistas, no dos o tres, un grupo de artistas que estamos allá y algunos que viven acá, podamos mostrar un poco el panorama de lo que es el arte peruano, ¿no? Porque que pasa desde el figurativo más puro, casi como lo que hago yo, hay otros más, y abstracto, hay esculturas, hay cerámica, hay videoarte. Es muy interesante, son 20 artistas que están exponiendo más o menos 2, 3, 4 obras cada uno. Y hay maestros de la pintura muy reconocidos, yo pienso que vale la pena ir a ver. Gino Ceccarelli, ¿te molesta que te encasillen en el realismo mágico? No, 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 para nada, para nada. Yo he hecho también, trabajado otras formas de arte, he hecho un poco de surrealismo, pero al final volvía siempre al realismo porque es la mejor manera de plasmar todas esas historias mágicas que me interesa contar a todos, ¿no? Que es el mundo, la cosmogonía del hombre amazónico. Además, yo de cuando en cuando voy a Iquitos o voy a otras regiones, se le expongo ahí y muestro mis obras a estas comunidades nativas, si a ver hay un grado de identificación y sí la aceptan, la entienden bien y hay una comunicación que es bastante directa, ¿no? Porque no es fácil. Y también es importante decir, ahora hay una nueva generación de pintores, de artistas amazónicos, y muchos de ellos son nativos, que están haciendo un trabajo muy interesante. Y voy a ver la manera si en los próximos años organizo una exposición de arte nativo amazónico acá, de pintura, arte, no artesanía, sino... Y hay cosas muy valiosas, muy interesantes. Vamos a ver qué podemos hacer, pero es tiempo ya de... Gino, los visitantes de la exposición este jueves Ujú. van a tener la ocasión de verte manos a la obra, ¿no? Sí, 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 yo lo sabía, pero creo que hay poquísima gente que puede hacer un cuadro en 5 horas, porque es más que un cuadro, es un dibujo, en tinta, con pincel y con mucho detalle. Va a haber varios personajes en una superficie de 3 metros por 1,60 m. Y eso yo lo empezaré a la 1 de la tarde este jueves y lo terminaré a las 7 de la noche, más o menos 7:30. Yo voy muy rápido cuando trabajo. Y además, va a ser un problema, porque yo tengo la costumbre de trabajar varios cuadros al mismo tiempo, ¿no? Empiezo uno, voy empezando otro, termino acá, cojo dibujos, hago acuarela, hago tintas y es mi manera de trabajar. Soy un poco gourmand y lo que pasa es que más ideas, más ideas. Entonces, este cuadro lo voy a hacer, supongo que va a quedar muy bien, porque todavía no sé lo que voy a hacer, pero bueno, va a tener algo que ver con sirenas, porque las sirenas son muy diferentes en la Amazonía que en el resto del mundo, ¿no? Los ríos son importantes para la Los mitología. ríos, sí, son nuestras vías de comunicación para la mitología, son nuestra conexión con los otros países de América Latina, en la Amazonía, y es la fuente de donde nace todo, ¿no? En la Amazonía se dice que el primer hombre, fue mujer, y que Dios ya existe, y que la mujer ya existía mucho antes que Dios nazca, ¿no? Entonces todo es maternal, ¿no? Todo nos lleva a la madre naturaleza, bueno, la lengua también lo llaman así, la madre del río, todas las plantas tienen madre, todos los árboles tienen madre, los ríos, todos los animales también. Entonces, si a veces esta gente recurre a la madre de esos animales, estos espíritus de la selva, para curar, para sanar, para informarse, para aprender. Es un mundo mágico muy interesante. Esperemos que no se pierda, pues que la ambición por el petróleo y la madera no destruya todo lo que es el Hablando mundo de maravilloso. mujeres en Ujú, tus cuadros, esa mitología amazónica, ujú. la representas con mujeres, podríamos decir italianas, ¿no? Con cuerpos Con italianos. cuerpos, sí, un poco estilizados, ¿no? Pero sí, sí, me gusta. Bueno, no olvides que yo soy una mezcla. Estoy un poco en medio, ¿no? De la cultura amazónica, porque mi abuela de parte materna, mi bisabuela, era una india Umagua. También he tenido de español por parte de mi madre. Ella es una mestiza perfecta. Pero mi padre sí es italiano del norte. Y esta mezcla ha dado pues este cóctel, ¿no? Y ese cóctel creo que se puede ver en mi obra, que es lo que más me interesa. Una riqueza increíble, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo mucho por decir, me va a faltar vida para pintar todas las leyendas, todos los mitos, todas las historias que tengo y todo lo que tengo por investigar también, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Fundación Taylor, aquí en París, para ver a nuestro invitado de hoy, Gino Ceccarelli, pintar una obra en directo. Y si no pueden, tienen hasta el 24 de febrero para visitar la Así es. exposición dedicada al arte contemporáneo peruano. Muchísimas gracias, Gino, por haber estado aquí No, con por nada, es un nosotros. placer. Permíteme que dé las gracias también a Sofía Yanan, que está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos miran nos contemplan a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.